Kendrick Robinson nunca imaginó que el simple acto de llegar tarde al Tribunal Municipal de Greenville, Carolina del Sur, cambiaría tanto su vida. Fue un respetado fiscal federal centrado en el combate de delitos como la trata de personas, un trabajo que lo involucró en situaciones urgentes y desafiantes. Ese día en particular se encontraba lidiando con un caso delicado que requería toda su atención. Cuando la cita se extendió, sabía que llegaría tarde a la audiencia. Su caso en el tribunal municipal no parecía gran cosa, un simple ajuste de impuestos sobre un patrimonio familiar, pero sabía que de cualquier manera significaba un viaje a la corte y una responsabilidad que no podía ignorar. Al ingresar a la cancha, el reloj marcaba algunos minutos después de la hora programada. Sintió el peso de la situación apretándose en su pecho mientras caminaba hacia el juzgado, con el cuerpo tenso, nervioso por lo que podría esperarle. El juez Charles Whitman, una figura temida en la ciudad, observó su entrada con expresión impasible, como si ya supiera lo que sucedería. Whitman, conocido por su postura inflexible y su apego a las reglas, no era conocido por perdonar las demoras, y esto estaba claro para todos en la sala. Kendrick, todavía con la presión del caso federal pesando sobre sus hombros, intentó justificar con calma y profesionalidad el motivo del retraso, explicando rápidamente el urgente compromiso que lo había involucrado. Pero sus palabras apenas llegaron a oídos del juez. Whitman no le dio espacio para explicaciones. Con un gesto brusco, inmediatamente le impuso una multa de $750. El shock fue inmediato. Kendrick se quedó allí por un momento, incapaz de reaccionar, mientras sentía que las miradas de los demás en la habitación se volvían hacia él. Pero lo que más le desconcertó no fue el monto de la multa, sino el hecho de que otras personas, que habían llegado mucho más tarde que él, no fueran tratadas con el mismo rigor. Algo estaba claramente mal, y una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él, como si hubiera algo detrás de la decisión de Whitman que aún no podía comprender. Kendrick abandonó la corte con una amarga sensación de injusticia que pesaba sobre él. El proceso parecía sencillo y rutinario, pero esa experiencia no se le iba de la cabeza. La multa que recibió le pareció desproporcionada, pero lo que realmente le molestó fue la desigualdad en el trato. Observó que otras personas, que llegaron después que él, eran tratadas con una cortesía que él nunca había recibido. A un hombre blanco de mediana edad que llegó 15 minutos tarde, simplemente le dieron una advertencia y lo despidieron con una sonrisa. Kendrick sintió el peso de una extraña frustración apoderándose de su cuerpo. Sabía que no estaba viendo cosas. Su formación en observación y análisis le ayudó a percibir matices en el comportamiento de las personas, y había algo en la mirada del juez Whitman, en su forma de tratar a los acusados blancos, que parecía diferente, como si ya hubiera decidido de antemano cómo tratar a cada uno de ellos. Kendrick comenzó a preguntarse si lo estaba imaginando o si había algo más sucediendo aquí, algo que no podía ignorar. Era como si lo estuvieran tratando con dureza, más duramente que a cualquier otra persona allí, y sentía que una creciente ansiedad crecía en su interior. Pero lo que más le afectó fue darse cuenta de que no era el único que sufría esto. Comenzó a notar que incluso en otros casos en los que no estaba involucrado, algo parecía muy mal con la forma en que el tribunal trataba a las personas de color. En los días siguientes, Kendrick ya no podía deshacerse de la sensación de incomodidad. Comenzó a observar la sala del tribunal más de cerca, concentrándose en cómo el juez Whitman interactuaba con los acusados. A lo largo de la semana, notó una tendencia alarmante. Whitman, sin dar ninguna explicación o razón, trataba a los acusados negros con mucha más dureza, interrumpiéndolos a menudo cuando intentaban defenderse.
A los acusados blancos, por otro lado, se les dieron más oportunidades de expresarse. Sus defensas fueron escuchadas con mayor paciencia y sus ofensas fueron tratadas con aparente flexibilidad. Kendrick se dio cuenta de que esto no era solo un error aislado o una actitud personal por parte de Whitman. Era un patrón, una forma de sesgo racial que estaba claramente arraigado en el comportamiento del juez. Era como si, en su mente, existiera una división invisible que separaba a aquellos que él consideraba merecedores de clemencia de otros que, a sus ojos, no tenían el mismo valor o respeto. Kendrick sintió una ira creciente dentro de él. Sabía que no podía ignorarlo. No importaba lo difícil que fuera. Necesitaba hacer algo, necesitaba entender a fondo qué estaba pasando en esa corte y cómo podía enfrentar un sistema que claramente estaba fallando a la justicia de manera tan flagrante. Decidido a comprender lo que estaba sucediendo y a luchar contra la injusticia que sentía en el pecho, Kendrick comenzó a investigar con más detalle. Sabía que tenía que tener cuidado, que simplemente darse cuenta de un error no sería suficiente para confrontar a la jueza Whitman o exponer al tribunal. Kendrick utilizó su experiencia en el sector federal para comenzar a recopilar registros y datos sobre casos manejados por el Tribunal de Greenville. Pasó semanas revisando registros de decisiones pasadas, analizando patrones de sentencias y multas, comparando decisiones de jueces en casos similares que involucraban acusados blancos y negros. Fue difícil, agotador y a veces frustrante, pero cada documento que desenterró parecía proporcionar una confirmación adicional de lo que ya sospechaba. Había una marcada diferencia en cómo se manejaban los delitos dependiendo del color de piel del acusado. Las estadísticas no mintieron. Los acusados negros fueron multados un promedio de 300% más que los acusados blancos, y en muchos casos sentencias más severas. Kendrick se sentía cada vez más incómodo, pero también más motivado. Era como si el peso de la injusticia comenzara a revelar una verdad más grande y oscura, una red de discriminación sistémica que no podía ignorar. Sabía que simplemente recopilar estos datos no sería suficiente. El siguiente paso fue escuchar a otras personas, abogados, acusados, personal del tribunal, que pudieran confirmar su teoría. Kendrick contactó discretamente a otros abogados y activistas de derechos civiles de la zona que estaban dispuestos a ayudarlo a exponer el sistema. Con sus conexiones, logró que algunos abogados compartieran sus casos y testificaran sobre el trato desigual que presenciaron dentro de ese tribunal. Las historias comenzaron a alinearse. Muchos abogados confirmaron que la jueza Whitman interrumpía con mayor frecuencia a los acusados negros, obstaculizando su defensa y a veces impidiéndoles expresar argumentos que podrían haber resultado en una sentencia más favorable. No solo se negó a escuchar, sino que parecía impaciente e incluso hostil. Los acusados blancos recibieron un trato completamente diferente. El juez se esforzó por escucharlos hasta el final y en algunas situaciones redujo sus sentencias o incluso ignoró las infracciones. Con la evidencia reunida, Kendrick sabía que estaba listo para actuar. Había identificado una falla profunda en el sistema, algo que ya no podía ignorarse, y la responsabilidad ahora recaía sobre sus hombros. La lucha por la justicia estaba a punto de comenzar y Kendrick estaba decidido a llevarla a cabo sin importar el coste. Kendrick sabía que lo que estaba a punto de hacer no sería fácil. Necesitaba más que solo pruebas de discriminación sistemática. Necesitaba un apoyo más amplio, algo que estuviera fuera de toda duda. Entonces, con la ayuda de los activistas y abogados con los que trabajaba, buscó reunir testimonios de los acusados que se habían enfrentado al juez Whitman. La tarea era delicada, ya que muchos temían represalias
o no se sentían cómodos exponiendo públicamente la discriminación que habían sufrido. Sin embargo, con el tiempo y la confianza que demostró Kendrick, algunos acusados comenzaron a abrirse. Relataron, con detalles escalofriantes, cómo el juez los había tratado con dureza, interrumpiéndolos a menudo o incluso ignorando sus explicaciones. Un testimonio que destacó fue el de Marcus, un hombre negro que había sido multado por una infracción de tránsito menor. Marcus dijo que cuando intentó explicarle la situación al juez, Whitman simplemente lo interrumpió y con arrogancia le impuso una multa exorbitante, algo que, según él, nunca les había sucedido a acusados blancos en situaciones similares. Otro caso fue el de Carla, una mujer negra que fue acusada de robo y quien afirmó que el juez no solo la trató irrespetuosamente, sino que también desestimó pruebas que favorecían su defensa. Estos testimonios se estaban convirtiendo en una pieza crucial del rompecabezas, y Kendrick sabía que con estos relatos podría exponer la verdad sobre el sesgo racial incrustado en la sala del tribunal. Pero a medida que reunía pruebas y testimonios, también sentía que la tensión aumentaba. Sabía que si iba demasiado lejos, las consecuencias podrían ser graves para él y para todos los involucrados. La sensación de estar en una batalla contra un sistema corrupto, donde la justicia se distorsionaba ante sus ojos, se hizo cada vez más intensa. Kendrick pasó horas y horas revisando cada detalle, cada historia, cada caso, con una precisión casi obsesiva. La frustración aumentó a medida que descubrió más pruebas, pero su determinación de exponer la corrupción lo mantuvo en marcha. Sabía que los acusados que habían sido perjudicados por el juez Whitman merecían algo más que mera indignación. Necesitaban acción, una voz que finalmente los representara con verdad y justicia. Cuando Kendrick finalmente encontró lo que consideró la pieza final de su investigación, un conjunto de grabaciones de audio de casos pasados, supo que estaba listo para dar el siguiente paso. Ahora tenía pruebas concretas de que el comportamiento discriminatorio de Whitman no era solo una cuestión de interpretación, sino más bien una práctica establecida y repetida. Kendrick reunió los datos, grabaciones y testimonios en un solo dossier y con una mezcla de nerviosismo y determinación, buscó defensores de los derechos civiles en la ciudad, buscando apoyo para llevar su denuncia a las autoridades correspondientes. No había vuelta atrás. Era necesario cuestionar el sistema. Kendrick no sabía qué esperar cuando finalmente entregó el expediente a las autoridades correspondientes. El acto de presentar el material fue una mezcla de alivio y miedo. La presión sobre sus hombros era palpable, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Con el apoyo de defensores de los derechos civiles, llevó la evidencia al Departamento de Justicia, que a su vez remitió la investigación a la Comisión de Revisión Judicial. El proceso fue tenso y largo, pero la verdad empezaba a emerger. La comisión, aunque inicialmente se mostró reticente a involucrarse en un caso tan controvertido, no podía ignorar los datos, testimonios y grabaciones que Kendrick había reunido. El patrón de discriminación racial ya no era una sospecha o algo basado únicamente en las observaciones de Kendrick, sino una realidad impactante, respaldada por hechos concretos. Como parte de la investigación, otros abogados comenzaron a hablar, confirmando que el comportamiento de Whitman no era aislado, sino más bien el reflejo de una práctica sistemática dentro del tribunal de Greenville. La indignación crecía entre los habitantes de la ciudad y las revelaciones de Kendrick comenzaron a difundirse por los medios locales, generando una ola de apoyo y protestas por justicia. El nombre de Kendrick, antes restringido al mundo legal, ahora era ampliamente conocido. La batalla por la
Justicia estaba a punto de llegar a un punto de inflexión, pero Kendrick sabía que aún no había ganado. El juez Whitman, con su larga carrera e influencia, no se rendiría fácilmente. Las semanas siguientes estuvieron llenas de momentos tensos. Kendrick siguió la investigación de cerca, pero al mismo tiempo no pudo evitar sentirse como si estuviera siendo observado por fuerzas que no podía comprender del todo. Sabía que estaba jugando con un sistema más grande que él mismo y que la resistencia a exponer a Whitman y la corrupción en la corte podría ser inmensa. Las represalias comenzaron a manifestarse de manera sutil, pero él estaba preparado para ello. Sus colegas de la oficina se habían vuelto más reservados. Algunos habían comenzado a evitar el contacto directo con él, y él se había enterado por las noticias que circulaban en la sala del tribunal que el juez Whitman había comenzado a montar una defensa agresiva. Kendrick sintió que la presión aumentaba, pero la motivación para continuar su lucha por la justicia superaba el miedo. Comprendió que exponer el sistema no sería una tarea sencilla. El apoyo popular estaba creciendo, pero todavía había muchos que preferían mantener las cosas como siempre habían sido. Cuando la presión llegó a un punto crítico, la Comisión de Revisión Judicial finalmente anunció el resultado de su investigación. La jueza Whitman sería destituida de su cargo. La noticia fue un shock para muchos, pero una rotunda victoria para Kendrick y todos aquellos que habían sido víctimas de su sesgo racial. Sin embargo, para Kendrick, esta victoria no significó el final de la pelea. Sabía que el problema era más grande que una sola persona y que el cambio que tanto deseaba debía ser más profundo y duradero. La renuncia de Whitman fue un momento de celebración, pero también de reflexión. Kendrick sabía que la victoria representaba más que la caída de un solo hombre, pero al mismo tiempo era consciente de que la lucha por un sistema de justicia más justo estaba lejos de terminar. Las reformas necesarias iban más allá de la destitución de un juez. Era necesario reestructurar el sistema en su conjunto para que la discriminación racial dejara de ser un factor dominante en la toma de decisiones. Kendrick, ahora visto como un héroe por los defensores de los derechos civiles, no descansó tras la renuncia de Whitman. Sabía que el trabajo apenas comenzaba. Con el apoyo de grupos activistas, participó en discusiones con legisladores locales y funcionarios del gobierno, impulsando reformas importantes dentro del Tribunal Municipal de Greenville. Una de las principales propuestas fue crear un programa obligatorio de capacitación para jueces y demás personal judicial sobre prejuicios raciales, para evitar que la discriminación inconsciente influya en las decisiones judiciales. Kendrick sabía que esta capacitación sería solo el comienzo de un cambio más amplio que implicaba un replanteamiento completo de cómo funcionaba el sistema de justicia local. Pero el desafío era enorme y el camino por delante estaba plagado de obstáculos. Muchos, especialmente aquellos que todavía consideraban que el sistema era justo, se resistieron a la idea de reformar la estructura judicial que durante tanto tiempo se había considerado infalible. La presión para implementar estas reformas no solo provino de gente que apoyaba a Kendrick, sino también de una creciente ola de críticas de aquellos que se sentían amenazados por sus acciones. Algunos miembros del tribunal, incluidos abogados y jueces que anteriormente habían formado parte del sistema de Whitman, se opusieron abiertamente a los cambios. Hubo una resistencia feroz a cualquier intento de alterar la estructura que aseguraba el poder y el privilegio de la mayoría. Sin embargo, Kendrick ya no estaba dispuesto a dejarse intimidar. Organizó reuniones con activistas de derechos civiles y otros defensores comprometidos con la justicia social, trabajando juntos para garantizar que las reformas no solo se propusieran, sino que realmente se implementaran.
La presión externa se reflejó dentro de la cancha y poco a poco comenzaron a gestarse cambios. Entre las primeras victorias de Kendrick estuvo la creación de un comité de ética judicial que tendría el poder de revisar las decisiones de los jueces en busca de patrones discriminatorios, así como el aumento de la financiación para la defensa pública de los acusados de bajos ingresos, que a menudo carecían de acceso a una representación adecuada. Sabía que el trabajo estaba lejos de terminar, pero no podía negar que estaba haciendo una diferencia. Al mismo tiempo, se enfrentaba constantemente a momentos de duda. Se preguntó, ¿serían suficientes estas reformas para eliminar la discriminación sistémica? ¿O fueron simplemente parches temporales que no solucionaron la raíz del problema? Aún con estas dudas, Kendrick siguió luchando, cada vez más motivado por la idea de que estaba construyendo algo más grande, algo que impactaría no solo a Greenville, sino a otras ciudades del país. Sabía que el legado de su lucha por la justicia comenzaba a tomar forma allí, y su determinación solo crecía cada día. Las reformas empezaron a surtir efecto lentamente, pero con una fuerza renovadora. La creación del Comité de Ética Judicial fue uno de los mayores logros de Kendrick, ya que por primera vez en mucho tiempo las decisiones del tribunal comenzaron a ser monitoreadas de manera más crítica. Sin embargo, la resistencia no desapareció inmediatamente. Muchos en el sistema judicial todavía veían los cambios como una amenaza a su autoridad, y el proceso de transformación parecía ser una batalla constante. Kendrick estaba en el centro de esta pelea, siempre por delante, pero no sin sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Hubo días en que el cansancio parecía insoportable y se preguntaba si todo el esfuerzo realmente marcaría una diferencia a largo plazo. La sensación de que estaba luchando contra un monstruo mayor, un sistema arraigado en siglos de prácticas injustas, a veces lo hacía sentir impotente, pero el apoyo de la comunidad, de la gente a la que había ayudado y de quienes vieron en él una esperanza de un futuro más justo, lo motivaron a continuar. Vio el impacto directo de las reformas en su ciudad, donde los acusados de todas las etnias recibieron un trato más igualitario. Sin embargo, todavía quedaba mucho por hacer. En una reunión con otros defensores de los derechos civiles dijo, «Estamos avanzando, pero el cambio real solo llegará cuando todos los tribunales del país comiencen a mirar la justicia sin la mancha de la discriminación». Kendrick sabía que su ciudad era solo un comienzo. Él quería más. Quería que se reformara todo el sistema de justicia de Estados Unidos para elevar los estándares de justicia y garantizar que el sesgo racial ya no fuera una constante en los tribunales. El impacto de Kendrick no se limitó a Greenville. A medida que la lucha por la reforma ganó impulso en la ciudad, otras comunidades comenzaron a tomar nota. Los movimientos en varias partes del país comenzaron a tomar nota de su lucha, y pronto otros abogados y activistas se unieron a la causa, inspirados por el coraje de Kendrick. Sabía que el verdadero trabajo de transformación ocurría a través de la educación, la formación y la concientización. Cuando lo invitaron a un evento de derechos civiles en Washington, D.C., para hablar sobre su experiencia, supo que estaba viviendo algo más grande de lo que había imaginado. Su historia ya no era solo la de un fiscal que luchaba contra la discriminación en un tribunal local, sino la de un hombre que había desafiado a todo un sistema y había ganado. Al hablar de su viaje, Kendrick se emocionó. Las palabras que utilizó no fueron solo una manera de informar lo que había sucedido, sino un llamado a la acción para aquellos que aún estaban al comienzo de sus propias batallas. Sintió que su misión nunca se cumpliría por completo, pero al ver a tantos jóvenes abogados y activistas a su alrededor, se dio cuenta de que su lucha estaba inspirando a una generación que llevaría adelante la batalla por la justicia racial.
Lo que Kendrick logró fue más que la destitución de un juez corrupto. Fue el inicio de una ola de transformación que resonaría en los años venideros. Kendrick sintió un profundo alivio cuando la ola de reformas comenzó a alcanzar una proporción que nunca había imaginado. Sabía que la batalla que había librado en Greenville no se limitaba al juzgado o a la ciudad, sino que representaba una lucha contra algo mucho más grande. Durante los meses siguientes, trabajó con organizaciones de derechos civiles para ayudar a ampliar las reformas a otras jurisdicciones, con el objetivo de promover la justicia imparcial en todo el sistema judicial. Veía en cada victoria, en cada cambio de mentalidad, un pequeño paso hacia la transformación de un sistema que siempre había favorecido a los poderosos, a los blancos y a los privilegiados. Kendrick sabía que su viaje no sería fácil y que el impacto de sus acciones tardaría en materializarse por completo. La resistencia de las viejas estructuras era fuerte, pero él estaba decidido a continuar. Su nombre ahora estaba asociado con la justicia y la integridad, pero para él, el verdadero valor de su lucha residía en ver el cambio implementado de manera concreta. No fue solo una victoria simbólica, sino un logro que tendría un impacto real en la vida de cientos de personas que hasta ahora habían sido ignoradas por el sistema de justicia. Comenzó a recibir reconocimientos y premios por su valentía, pero más importante que cualquier medalla o título fue el efecto de sus acciones en quienes comenzaron a ver el sistema judicial con un ojo más crítico, como algo que necesitaba ser reevaluado constantemente para que hubiera un trato justo para todos. Sin embargo, el mayor legado de Kendrick no se limitó a las reformas que ayudó a instituir o los casos que expuso. Su verdadero impacto estuvo en el cambio de mentalidad que generó. Al cuestionar la estructura de poder y la injusticia sistémica, despertó una nueva generación de abogados, jueces y ciudadanos dispuestos a actuar. Su historia inspiró a muchos a cuestionar lo que parecía ser normal y aceptable, y a comprender que el sistema de justicia, como cualquier otra institución, necesitaba ser monitoreado y mejorado constantemente. Kendrick sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Incluso con las victorias que había logrado, comprendió que el sesgo racial en el sistema de justicia todavía era una realidad en muchas otras partes del país. La lucha por la igualdad, por la verdadera justicia, apenas comenzaba. Se había convertido en una figura clave en el movimiento por un sistema de justicia más equitativo, y su trayectoria no se olvidaría fácilmente. Al acercarse a los siguientes pasos en su carrera, Kendrick sabía que su experiencia no solo había transformado la ciudad de Greenville, sino que tenía el poder de cambiar la forma en que los tribunales de todo el país abordan cuestiones de raza y justicia. Creía profundamente que cada acción que realizaba había plantado la semilla de un futuro en el que la justicia sería, de hecho, para todos, y no solo para algunos. Mientras Kendrick cumplía con su misión, a menudo se enfrentó a la realidad de que las reformas, por importantes que fueran, eran solo parte de la solución. Hubo momentos en que se preguntó si el sistema de justicia tan profundamente arraigado en prácticas injustas realmente podría transformarse por completo. La resistencia que encontró a lo largo de su trayectoria fue grande y los desafíos para garantizar que las reformas se mantuvieran vigentes en el tiempo fueron constantes. Kendrick se había convertido en una figura pública y con ello, la presión sobre él aumentaba a cada paso. Los medios de comunicación cubrieron sus acciones. Los abogados que trabajaron junto a él se volvieron más solicitados y el apoyo de las comunidades que se vieron reflejadas en su lucha nunca fue tan fuerte. Pero en el fondo, Kendrick sabía que el verdadero cambio se producía lentamente y que el trabajo que había iniciado
debía ser sostenido por las generaciones siguientes. Mantenía la cabeza en alto, decidido a continuar su camino, pero no podía negar que el peso de las expectativas lo hacía reflexionar constantemente. ¿Estaba haciendo lo suficiente? ¿Pudo llegar a todas las áreas necesarias para erradicar la discriminación sistémica? ¿O sería simplemente una victoria temporal que podría revertirse en el futuro como tantos otros intentos de cambio en la historia? A medida que el movimiento por una justicia más equitativa se extendió a otras ciudades y estados, Kendrick sintió que el trabajo estaba lejos de estar terminado, pero que había plantado la semilla de algo mucho más grande. La verdadera prueba de su impacto llegó en los años siguientes, cuando otras ciudades comenzaron a seguir el ejemplo de Greenville y a iniciar sus propias investigaciones sobre sesgo racial en sus tribunales. Si bien el trabajo de Kendrick en Greenville fue un primer paso importante, la ola de cambio se extendió a otras regiones. Continuó colaborando con los movimientos de derechos civiles y ofreciendo su experiencia para ayudar a otras jurisdicciones a implementar reformas similares. Sin embargo, no pudo evitar recordar todo lo que había sucedido. El peso de la lucha nunca desaparecería por completo. Kendrick sabía que su trabajo no sería suficiente para eliminar todas las desigualdades e injusticias que existían en el sistema, pero también sabía que su trayectoria inspiraría a futuros líderes que enfrentarían los mismos problemas. Estaba agradecido de haber vivido para ver el cambio, pero al mismo tiempo sabía que el trabajo estaba lejos de estar terminado. Él fue solo una parte de una historia más grande de transformación. A medida que surgían nuevos defensores para luchar por las mismas causas, Kendrick estaba agradecido de haber sido la chispa que encendió la llama del cambio. La justicia, después de todo, ya no sería un ideal lejano. Comenzó a construirse allí por aquellos que se negaron a aceptar el status quo y buscaron incansablemente un sistema judicial más justo para todos. La transformación que Kendrick había ayudado a iniciar en Greenville se convirtió lentamente en un movimiento más grande de lo que él podría haber imaginado. Recibió cartas de abogados, activistas e incluso ciudadanos comunes que compartieron cómo su lucha había cambiado sus propias percepciones del sistema de justicia y cómo el sesgo racial impacta en las decisiones. Kendrick se sorprendió al darse cuenta de que su historia no era solo la de un hombre que desafiaba a un juez corrupto, sino la de un símbolo de resistencia contra un sistema que durante años había tratado la justicia como un privilegio para unos pocos. Cuando hablaba con otros activistas en conferencias y reuniones, siempre se encontraba con alguien que lo mencionaba como una inspiración. Nos demostraron que no tenemos que permanecer a la sombra del poder, que podemos superar el miedo y luchar por la justicia, dijo un joven abogado en una conferencia de derechos civiles. Estas palabras, que sonaban tan simples, representaban la esencia del viaje de Kendrick. Comprendió que su lucha no solo había cambiado el sistema de justicia de Greenville, sino que había ayudado a reavivar la llama de la esperanza en otros. Su historia, que ahora se cuenta en muchas partes del país, se convirtió en un faro para quienes enfrentan la desigualdad y la discriminación en sus propias comunidades. Pero a pesar de toda la admiración que recibió, Kendrick sabía que ganar era solo parte de la ecuación. El verdadero desafío sería garantizar que los cambios fueran duraderos, que la justicia no fuera solo una palabra, sino una realidad tangible, todos los días, para todas las personas, independientemente del color de su piel. Si bien el sistema de justicia de Greenville había experimentado cambios, Kendrick no se hacía ilusiones de que los cambios serían fáciles o rápidos. Sabía que el camino sería largo y que, aunque había un movimiento creciente por la justicia, la discriminación y los prejuicios todavía estaban profundamente arraigados.
A menudo se encontraba cuestionando los límites de lo que podía hacer, pensando en las fallas que aún tenía el sistema de justicia. Las reformas que ayudó a implementar fueron fundamentales, pero la lucha contra el racismo estructural no tenía un final claro. Kendrick sabía que por cada paso que daba habría nuevos desafíos por delante, pero la experiencia lo había fortalecido. Estaba más preparado para los obstáculos de lo que jamás imaginó. Ya no era solo un fiscal federal. Se había convertido en un incansable defensor de los derechos civiles y un líder en la lucha por la igualdad racial. Su trabajo no se detendría hasta que el sistema, en su conjunto, fuera verdaderamente accesible y justo para todos, sin distinción. El viaje de Kendrick no se trató de aplausos o reconocimiento, sino de construir un legado de justicia para que las generaciones futuras vivan en un mundo donde el color de la piel ya no determine quién sería o no tratado con dignidad y respeto. Sabía que el cambio era un proceso continuo, pero al mirar atrás a todo lo que había logrado hasta ahora, se sentía más que preparado para seguir luchando. Con el tiempo, el nombre de Kendrick comenzó a ser recordado no solo por aquellos directamente involucrados en la reforma judicial de Greenville, sino también por aquellos que estudiaron el caso como un ejemplo de resistencia y cambio. Sus acciones se han convertido en un referente en las facultades de Derecho, en los estudios sobre justicia social y derechos civiles. Muchos abogados jóvenes, inspirados por su coraje y determinación, comenzaron a mirar el sistema judicial con un ojo más crítico, cuestionando sus defectos y buscando activamente formas de corregirlos. Kendrick se había convertido en una figura clave en la formación de una nueva generación de abogados comprometidos con la equidad y la erradicación del sesgo racial en los tribunales. Se encontraba en varias universidades, hablando con grupos de estudiantes sobre su experiencia, enseñándoles que la verdadera justicia no se trata de la letra de la ley, sino de su aplicación imparcial. Kendrick sabía que esta era una victoria importante. No se trataba solo de cambiar la ciudad de Greenville o de exponer a la jueza Whitman. Se trataba de crear un movimiento que hiciera que los futuros abogados no se contentaran con el sistema tal como era, sino que buscaran un mundo más justo. Creía firmemente que la verdadera transformación de la sociedad comenzaba en las aulas y en los tribunales. Pero al mismo tiempo, nunca perdió de vista el hecho de que las victorias logradas hasta entonces eran solo el comienzo de un proceso muy largo. Sin embargo, incluso con el creciente reconocimiento y apoyo, Kendrick sabía que combatir el racismo en el sistema de justicia era una batalla que él y sus aliados tendrían que librar durante el resto de sus vidas. Nunca le engañó la idea de que una victoria única resolvería los problemas estructurales. El sistema judicial siguió siendo una máquina engorrosa y a menudo resistente al cambio. Incluso con las reformas implementadas en Greenville, Kendrick todavía recibía informes de otros abogados y acusados sobre los desafíos constantes que enfrentaban en otros tribunales alrededor del país. La discriminación racial, aunque ya no se toleraba de forma tan flagrante, todavía estaba presente de forma sutil, disfrazada en procesos que a menudo perjudicaban a las personas de color más que a cualquier otro. Kendrick continuó su lucha con la certeza de que, por largo y arduo que fuera el camino, no se rendiría. Sabía que el cambio genuino vendría a través de un cambio profundo en las estructuras de poder, con un movimiento sostenido que empoderaría a las comunidades y pondría en primer plano las voces de aquellos que habían sido silenciados durante tanto tiempo. La victoria que obtuvo en Greenville no fue un final, sino un hito importante en un viaje que sabía que debía ser perpetuado por quienes vendrían después de él. Y así fue que Kendrick Robinson, con coraje silencioso e incansable determinación, se convirtió
no solo en un destacado abogado, sino en un símbolo de esperanza para un sistema de justicia verdaderamente imparcial. Al mirar atrás, Kendrick sintió que cada desafío que enfrentó, cada paso que dio hacia la justicia, había ayudado a formar al hombre en el que se había convertido. Al comenzar su viaje, nunca imaginó que su nombre sería recordado como un hito de resistencia y cambio. Todo lo que quería, inicialmente, era hacer lo correcto, luchar contra la injusticia y garantizar que el Tribunal de Greenville fuera un reflejo preciso de la justicia que él creía que era posible. Pero con el tiempo, la lucha por la justicia se convirtió en algo más grande. Kendrick se había convertido en un líder no solo por su experiencia legal, sino por el coraje con el que se enfrentó al sistema. Las adversidades que superó fueron muchas, pero sabía que su historia no se trataba de él, sino de todos aquellos cuyas voces habían sido silenciadas por prejuicios raciales. Pensó en los cientos de acusados, aquellos que habían sido tratados con desdén o brutalidad simplemente por ser quienes eran, y era por ellos que continuaría luchando. Ya no se trataba de una ciudad específica, de un tribunal o de un juez específico. Se trataba de garantizar que los errores del pasado no se repitieran y que la justicia fuera, de hecho, justa para todos. Sabía que aún habría desafíos por delante, que el sistema seguía siendo una entidad compleja y a menudo resiliente. Pero al observar el progreso logrado, Kendrick sintió que había cumplido una parte importante de la misión. Comprendió que la lucha por la justicia nunca sería fácil, pero que el cambio, aunque lento, estaba ocurriendo. Lo más importante fue que Kendrick ya no estaba solo en este viaje. A lo largo de los años, ha tenido la oportunidad de trabajar junto a innumerables otros abogados y activistas que comparten su visión. La lucha por la justicia no puede ser ganada por una sola persona, sino por una comunidad de personas dispuestas a cuestionar, desafiar y luchar contra las desigualdades presentes en el sistema. Cuando Kendrick comenzó a visitar otras ciudades y a hablar con defensores de los derechos civiles que continuaban la lucha, vio cómo su trabajo estaba inspirando una creciente red de resistencia. Creía que la próxima generación continuaría el trabajo que había iniciado en Greenville, pero con mayor fuerza y alcance. Lo que comenzó como un intento de exponer a un juez corrupto y un sistema judicial defectuoso, se ha convertido ahora en un movimiento continuo por la justicia y la igualdad. Kendrick sabía que él, como muchos otros, no viviría para ver la transformación completa del sistema de justicia, pero estaba en paz con eso. Su misión era dejar un legado de coraje y determinación a aquellos que con el tiempo garantizarían que la justicia fuera verdaderamente para todos. Kendrick no sabía exactamente cuándo su pelea dejó de ser solo sobre él. En ese momento se veía más como un guardián de un movimiento que como un protagonista. Cada paso dado, cada reforma lograda, cada vida tocada por su lucha, se había convertido en un testimonio del poder de la acción individual frente a la injusticia. Sabía que, por muy defectuoso que aún fuera el sistema judicial, él había sido una fuerza catalizadora en algo que con el tiempo podría generar un cambio real. Los acusados que anteriormente habían sido ignorados, los abogados que ahora miraban hacia la sala del tribunal con un renovado sentido de responsabilidad, todos aquellos que habían sido tocados por el movimiento, ahora eran parte de una historia más grande. Kendrick era consciente de que el verdadero impacto de su lucha no sería visible en un solo momento o evento, sino en los pequeños y grandes gestos de personas que, inspiradas por él, continuaron cuestionando el sistema, desafiando las normas establecidas y buscando un futuro más justo. Cuando recibía cartas de apoyo o escuchaba historias de cómo sus acciones habían inspirado a otros, era como si su lucha hubiera adquirido una forma propia.
yendo más allá de sus propias expectativas. Ya no necesitaba ser el centro de atención. El movimiento, la causa y la visión de un sistema de justicia más justo ahora estaban vivos por sí solos, siendo perpetuados por aquellos que un día seguirían sus pasos. Mientras Kendrick reflexionaba sobre el camino que había recorrido, comprendió que, si bien hubo victorias a lo largo de su recorrido, la verdadera batalla nunca se ganaría definitivamente. La lucha por la justicia era eterna, porque el sistema, por mucho que evolucionara, siempre llevaría en su núcleo los vestigios de la desigualdad. Pero Kendrick no lo tomó como algo deprimente. Para él fue un recordatorio de que el cambio no se produce mediante una sola acción, sino mediante un flujo constante de esfuerzo colectivo persistente. Cuando miró a la próxima generación, vio un futuro con más igualdad, más conciencia y más coraje. Quienes vinieran después de él estarían mejor preparados para afrontar los desafíos que surgirían y tal vez, con el tiempo, se lograría una verdadera justicia más ampliamente. Kendrick se sintió en paz con su contribución. Sabía que, aunque su lucha nunca terminaría, había comenzado algo importante. Había iniciado un movimiento que con el tiempo dejaría su huella en el sistema judicial y en la sociedad en su conjunto. Kendrick Robinson, al final de su carrera, era más que un abogado. Se había convertido en un símbolo de resistencia, coraje y cambio, mostrando al mundo que la verdadera justicia no la alcanzan quienes se establecen, sino quienes luchan incansablemente contra la adversidad. Con el tiempo, Kendrick se retiró de su postura activa en la lucha contra el sistema de justicia, sintiendo que su misión de alguna manera se había cumplido. Continuó su labor como abogado e inspector fiscal, pero ahora con un nuevo propósito. Cada caso que aceptaba parecía estar conectado a algo más grande que simples decisiones legales. Se veía a sí mismo no como un hombre aislado, sino como parte de una red de profesionales que buscaban incansablemente corregir los defectos que él había ayudado a revelar. Cuando hablaba con sus colegas sobre los nuevos avances de la jurisprudencia y las reformas implementadas, sentía un orgullo silencioso, pero inmenso. Sabía que nada de esto habría sucedido sin su coraje al dar el primer paso. Y aunque muchas de las batallas no se resolvieron completamente, vio la transformación que ocurría a su alrededor. Cuando condujo por Greenville y vio los juzgados, sintió una paz interior al darse cuenta de que la ciudad que tanto amaba ahora era más justa. El sistema no era perfecto, pero él sabía que había hecho su parte para crear un entorno donde la justicia, aunque gradualmente, fuera volviéndose más accesible para todos, independientemente de su origen o color. En los años siguientes, Kendrick siguió siendo recordado como una figura destacada en la lucha por la justicia racial en el sistema judicial. Su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia y coraje para aquellos que creían que el cambio era imposible. Aunque nunca buscó la fama ni el reconocimiento, sabía que su viaje tuvo un impacto profundo y duradero. Cuando hablaba con gente más joven, futuros abogados y defensores de los derechos civiles, Kendrick siempre decía: la lucha nunca se trata del final, se trata del viaje. El verdadero legado está en el trabajo diario, en las pequeñas victorias y en el coraje de cuestionar lo que parece incuestionable. Sabía que la verdadera transformación vendría de las generaciones que seguirían sus pasos. Mirando hacia el futuro, Kendrick sintió que su misión no solo había sido una batalla ganada, sino el comienzo de un movimiento que continuaría, no solo en la justicia, sino en la sociedad en su conjunto. Su nombre viviría, no solo en las páginas de la historia, sino en el trabajo incansable de quienes, como él, nunca dejarían de luchar por un mundo más justo e igualitario para todos.